Buenos días a todos. Ahí estábamos esperando que se unieran los últimos. Ante todo queríamos como agradecerles por la jornada tan excelente que tuvimos ayer. Ayer fue una jornada intensa, intensa de reflexión, de debates, de cavilaciones, pero la logramos la verdad y creo como que todos nos llevamos un poquito para pensar en casa, ¿no? Esperamos que ¿cómo decirles? El domingo tenemos la misión de entregar una carpeta actualizada y entonces, bueno, nosotros esperamos que les haya quedado como tareas, les hayan quedado como acciones presentes para llevar a cabo sobre sus proyectos, de manera que el domingo, ¿no? Tengan como, o sea, como esa versión un poco mejorada en la medida de sus posibilidades siempre, claro. Y bueno, eso también va a estar mediado por las jornadas que tengamos el viernes, que el viernes también ahí vamos como a ajustar un poquito más. Aquí estoy viendo a Medhin, que Medhin tuvimos una contienda ya interesante. También, bueno, lo queríamos como no sé si sorprenderlos, pero esperamos como que alegrarlos diciéndole, hablándoles de la clase del Liceo Altunave esta tarde. Hablar con el Liceo siempre es maravilloso. El Liceo es una persona con mucha luz, ¿no? Con mucha luz no solo sobre la escritura audiovisual, sino también sobre la vida. Y siento que es una oportunidad de lujo, la verdad. Eh, el liceo está inmerso en diferentes procesos y entonces estábamos ahí, la clase no se la dejamos como off charts para no prometer algo que quizás no podríamos entregar hasta que lográramos coordinar bien, pero bueno, ya es una realidad y entonces esta tarde esperamos que puedan ahí disfrutar del liceo. Entonces, bueno, dicho esto, las misiones pendientes. Muy linda mañana, Obeida, por acá te veo, ahí vi tu videíto. Cuánta luz, mi reina, cuánta luz. Entonces, bueno, lo que nos embarga hoy es la clase magistral, bueno, una clase magistral sobre narrativa documental. Eh, sí, Juan, ya puedes dejar de compartir. Que voy a estar de entregada por mí. Yo en verdad soy más bueno, yo creo, haciendo charlas que clases magistrales, pero digamos que aquí voy a hacer todo el esfuerzo. Entonces, bueno, dicho esto, manos a la obra. Vamos allá entonces. Eh, yo he titulado esto que quiero compartir con ustedes esta mañana, Narrar desde lo real. Y bueno, lo que voy a hacer es eso, es una suerte de compendio de algunas herramientas que yo considero que pueden serle de utilidad para reflexionar mejor sobre la creación documental, repensar mejor sus películas. Son herramientas que pueden ser un poco de creación, pueden ser un poco incluso de autoevaluación de los proyectos. Ayer Diana hizo algo que a mí me pareció súper interesante, que fue como, o sea, presentarse de manera que entendieran el lugar de enunciación desde donde ella venía. Es increíble cómo uno aprende con todo, ¿no? Y entonces yo a ratos me siento como, o sea, como que es importante que se sepa, ¿no? Desde dónde se expresa uno. Y bueno, yo he trabajado en verdad con varias productoras cinematográficas haciendo diferentes cosas, sobre todo escritura de guión y asesoría de guión. Algo de trabajo como fixer también hice en Cuba para productoras británicas, pero realmente un espacio que me ha acogido muy bien y un espacio donde siento que he crecido mucho ha sido la academia, ¿no? Dando clases en la Universidad de las Artes de Cuba, en San Antonio de los Baños, en el Global Institute for Education, Research and Scholarships. Y bueno, a veces siento un poco eso, ¿no? Siento como que la manera en que yo no solo me comunico, sino la manera también en que veo el mundo está un tanto mediada por la academia, ¿no? Y a veces me siento como la necesidad de decir, estoy siendo claro, ¿se entiende? Porque a veces siento como que la terminología que utilizamos en la academia suele ser un poco más pesada, ¿no? Que la que usamos en otros ámbitos. Entonces, con esto lo que quiero decirles es como que mi lugar de enunciación está mediado por esos espacios, o sea, tanto por la creación, pero también por la crítica audiovisual y por el trabajo académico. Entonces, si en algún momento yo digo alguna palabreja que a ustedes les suena rara o que no se comprende o que les suena ambigua, con toda la celeridad del mundo me dicen, aguanta ahí un momentico, cuéntame qué es tal cosa, con todo, porque si no, no nos comunicamos, ¿verdad?
Entonces, esa salvedad quería hacer. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en esta mañana? Hoy nos espera un periplo convulso, porque vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a ver hasta donde el tiempo nos permite y hasta ahí llegamos. Entonces, vamos a estar hablando de la narrativa documental, un poco de visión teórica defendiendo ese terreno, ¿no? Esa posibilidad teórica de que existe una narrativa del documental, o sea, narrativa en los predios del documental. Vamos a hablar de qué es la escritura documental, o sea, de las fases y de las características de la escritura documental. Vamos a diseccionar la idea, o sea, no entender la idea como algo distante o difuso, vamos a tratar de teorizar un poco la idea para entenderla y entender cuáles son los diferentes componentes y cuándo podemos decir que tenemos una idea audiovisual madura, ¿no? Que eso les va a ayudar mucho a ustedes para ver qué camino de la idea han andado y qué camino falta por completar. Vamos a hablar sobre tratamiento temático conceptual o trasfondo conceptual, como a veces me gusta decirle. Vamos a definir, o sea, a tratar de propiciarle herramientas para evaluar el potencial de la historia. ¿Qué historia yo tengo en mi mano? ¿Dónde está el potencial de esta historia? ¿Y hasta qué punto yo estoy aprovechando el potencial de esa historia? Esto les va a servir mucho para esta actividad de actualizar la carpeta, de establecer o ejercer una mirada crítica sobre sus proyectos. Lo otro tiene que ver con la trama en el documental. ¿Existe una trama en el documental? Si existiera, ¿cuáles son las posibles manifestaciones de esa trama? Vamos a hablar un poquito de los agentes narrativos, qué son, cuáles son, de qué manera se usan, cómo se hibridan. Y bueno, por último vamos a hablar del conflicto y de la progresión. Entonces, para comenzar este debate, vamos a hablar, o sea, vamos a hacer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿existe la narrativa en el documental? Entonces, para hablar de esto, yo quería empezar con la idea de que todo discurso, o sea, narrativizado, o sea, termina narrativizando subjetivamente la realidad, o sea, desde el lenguaje. Es un fenómeno que sucede en la mente, ¿no? Al final, los discursos sociales, que son fenómenos del lenguaje, terminan construyendo narrativas determinadas al interior de ese proceso de deconstrucción psicológica que hacemos de ellos. Entonces, ¿qué ha pasado con el documental? Que se ha hablado de la existencia de formas narrativas y formas no narrativas. Y se ha pensado el documental como una forma no narrativa. Y en la medida que ha pasado el tiempo, el documental se ha movido desde la visión esa de formas no narrativas hacia la visión de formas narrativas. Y, o sea, para muchas personas está a caballo, ¿no? Está como en el medio. Entonces, habría que, para hablar de narrativa en el documental, es importante entender la secuenciación, o sea, esa idea de establecer una secuencia de lo que sea, una secuencia de imágenes, una secuencia de ideas, una secuencia de propuestas, de parlamentos, de pensamientos, o sea, esa idea de la secuenciación habría que entenderla como una presencia narrativa, como una suerte de presencia o inmanencia, o sea, narrativa en el documental de la cual él no puede escapar porque es discurso. En tanto el documental es un discurso, no puede escapar de la secuenciación y por tanto tiene cierta inmanencia narrativa. Entonces, para ello también es importante tener en cuenta las relaciones entre retórica, poética y narrativa, que desde un punto de vista muy tradicional suelen entenderse como feudos, ¿no? Como ramos muy diferenciados entre sí, pero cuando uno viene a ver, el documental es ese campo donde se hibridan y donde confluyen todas estas formas o sea, todas estas formas elocutivas y genéricas. Entonces, hay veces que uno debe, o sea, que uno se ve en la necesidad de preguntarse, ¿narrativa en el documental o retórica de la no ficción? O sea, ver esa distinción entre narrativa y retórica. El documental es argumentativo por excelencia y la narración y la narrativa es algo propio de la ficción. Pero ¿hasta qué punto la retórica no se vale también de la narrativa? ¿Cuántas veces cuando nos hemos visto en la necesidad de dar un discurso, el discurso de bienvenida o el discurso en la boda de alguien o vemos el discurso del presidente, nos damos cuenta de que una gran parte de los discursos, o sea, de la oratoria, de la retórica, está mediada por componentes narrativos? ¿Cuántas veces no se incluyen anécdotas? ¿Cuántas veces la manera en que se esgrimen los argumentos dentro de un discurso retórico no se valen de la narrativa? Entonces, acá yo quería proponerles, o sea, ver ese concepto, ¿no?, más tradicional de narrativa, y les traigo el de David Borwell, cuando dice que una narración es una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurren el tiempo y el espacio. Y fíjense que aquí o sea, esta idea tradicional de qué es la narración, a rato suele ser un tanto inclusiva. Y ahí vamos a llegar, vamos a ver por qué les digo esto.
Ahora, esta idea tradicional de la narración está presente en todas las actividades humanas. Nosotros narramos en todas partes, o sea, en la historia, miren la manera en que está construida la historia, incluso la manera en que se construye la ciencia, el periodismo, siempre hay un componente de narrativa, incluso la manera en que soñamos, los sueños, los propios procesos cognitivos del ser humano están mediados por esta idea de la narrativa, por esa cadena de acontecimientos que incluso cuando los acontecimientos son inconexos o son disruptivos, el inconsciente humano, por la manera en que funcionamos, intenta establecer esas conexiones. Y por tanto, se convierte en una herramienta fundamental, en una manera fundamental a través de la cual los seres humanos nos significamos psicológica y cognitivamente el mundo y tratamos de comprenderlo. Entonces, bueno, la tradición humana de contar y escuchar historias es inmensa. O sea, eso es un proceso que se ha sedimentado a lo largo de nuestra evolución como especie. Pero lo que sí es interesante de la narrativa es las experiencias cognitivas. Cuando alguien dice había una vez, o sin decir había una vez, cuando va a empezar a hacer una historia, es increíble cómo se crea una suerte de disposición, ¿no? De apertura, cómo el propio inconsciente del ser humano o sea, genera ciertas expectativas, o sea, genera una disposición expectatorial para recibir la diégesis, para recibir la narrativa. Y es por eso que todos los discursos humanos de cierta manera se valen de la narrativa. Y por tanto, evidentemente, no es una condición exclusiva de la ficción. Ahora, acá, que les había dejado suspendido con la propuesta, o sea, con la idea esta tradicional que propone Borwell, Rosen dice, el significado surge a través de un proceso de secuenciación constitutivo del discurso. Para establecer un discurso hay que establecer una secuenciación. Y esa secuenciación es en sí una forma de narrativa. Es a lo que se llama narratividad. Entonces, cuando nos damos cuenta, incluso si no existiera una relación causal entre esos elementos, hay secuenciación y hay narrativa. Entonces, la narratividad se convierte en una condición fundamental de disímiles prácticas representacionales. Digamos, pensemos en el teatro, por ejemplo, pensemos también incluso en las prácticas curatoriales que son representacionales, o sea, de las artes plásticas, por ejemplo, pero la curatoría, o sea, ¿de qué manera se va a disponer estas obras para que ellas puedan entablar un discurso? ¿Hay o no hay narrativa? De manera que esta obra complemente la propuesta semántica de la otra. O sea, uno construye una secuenciación a través de las diferentes obras de manera que se establezca un discurso. Y ahí hay una narratividad también. O sea, las prácticas representacionales incluyen un componente narrativo que les es inmanente, es imposible que no lo tengan. Y que evidentemente el documental no escapa de esto, el cine no escapa de esto y el documental tampoco. Entonces, hay que también tener en cuenta el impacto que ha tenido la posición canónica que ha ocupado la ficción, ¿no? Dentro del cine, la ficción se ha posicionado en un punto, ¿sabes? Como que, o sea, imaginamos el lenguaje de la ficción como el lenguaje del cine y se ha extrapolado como el lenguaje del cine de cierta manera. Y esto evidentemente atraviesa las creaciones documentales y la forma en que el espectador deconstruye o recibe esas propuestas documentales. Entonces, una gran verdad que también propone Borwell es la idea de que los grandes padres fundadores del documental, incluso cuando tenían una resistencia a este cine de argumento, cuando querían hacer, o sea, un cine diferente, un cine distinto, opuesto a esto, terminaron por abrazar en muchas ocasiones, y el mejor ejemplo quizás sea Nanook of the North, el bautizado como el primer documental, que cuando uno se da cuenta, abraza por completo esto a lo que Borwell le llama la estructura canónica. O sea, esta idea de la estructura clásica de una serie de hechos ordenados en función de un planteamiento, donde hay actantes, donde hay un desarrollo, donde hay un final más o menos esperado. No quiero decir esperado, pero en fin. Y bueno, lo que sí quiero decir es que hoy en día ya sí existe un consenso, más o menos aceptado. Los consensos entre teoría y creación son un poco complejos, pero sí hay un consenso de que la no ficción tiene un carácter que en su esencia es narrativo. Entonces, para hablar de este consenso, yo le traía algunas citas. Por ejemplo, Carl Plantinga dice que la narrativa es el método más utilizado en la no ficción, con fuertes raíces en la necesidad humana de representar eventos e historias a los otros, que se emplean muchas de las técnicas comunes de la narrativa ficcional para mantener el interés, para crear suspenso o para crear, demorar o cumplir expectativas. Y a todos nos interesan que nuestros discursos se comuniquen, a todos nos interesan que nuestras agendas ideológicas sean vehiculadas a través de nuestras películas. Entonces, incluso cuando tenemos un pacto con la realidad, cuando tenemos un pacto con la verdad,
que es un concepto complejo, filosóficamente bastante complejo, pero con nuestras verdades y las maneras en que las asumimos, tenemos que apelar, o no tenemos, pero generalmente aludimos, o sea, nos agarramos de estas estrategias narrativas para poder hacer que el espectador se conecte mejor y que pueden poder comunicar mejor o sea, estas agendas temáticas, conceptuales que constituyen el trasfondo de nuestra película y son la razón por la cual las hacemos. Entonces, Michael Reynolds dice que el documental ha narrativizado la realidad usando todo dispositivo conocido en la ficción y empleando virtualmente todo registro de sintaxis cinematográfica en el proceso. Y es cierto, estamos en la posmodernidad. El discurso posmoderno se caracteriza por eso, ¿no? Por el pastiche, el collage, la hibridación, o sea, esa suerte de voy a tomar cualquier recurso que yo necesite para vehicular, para comentar, para poder comunicar lo que llevo dentro. ¿Quién hubiera dicho, o sea, en otro momento, teóricamente, qué batalla tan grande representaba utilizar animación en un documental? Cuando la animación era aquel campo, ¿no?, que tenía que ver con el dibujo, con las artes plásticas, era un campo más vinculado a la imaginación, y el documental era como el imperio de la realidad. O sea, esa unión que hoy nos resulta tan natural, teóricamente, ¿cuánto representa de evolución del lenguaje, no? Entonces, bueno, aquí tenemos a Josephine a Josephine y Memorias Perdidas y Encontradas, que bueno, hay animación, este laboratorio está surtidito. Entonces, Gwyn dice que inclusive los documentales percibidos como no narrativos no son películas desprovistas de narrativa, sino que esta se encuentra confinada a unidades sintagmáticas. Son películas que tratan de apostar por determinadas unidades sintagmáticas que se entiendan como, o sea, se construyen como núcleos propios de significación, tratando de cortar vínculos causales, pero al final siempre se van a establecer conexiones porque es la manera en que el receptor lee, es la manera en que el receptor consume, en que el receptor trata de construir. Entonces, en tanto saber, fácticamente, saliendo un poco de la amalgama de propuestas de pensamiento, ¿qué es la narrativa documental, no? Como ciencia, como práctica académica, como práctica creativa. Y bueno, o sea, la narrativa documental tiene que ver con todo aquel conjunto de herramientas y procesos que nos pueden permitir establecer, o sea, establecer la narrativa del documental, establecer este proceso de comunicación a través del documental. Y cuando digo, pues, lo puede hacer tanto de manera creativa, cuando lo estamos haciendo, pero puede ser también de manera deconstructiva, o sea, de forma crítica, cuando yo veo la obra hecha y trato de comprenderla, trato de analizarla, ¿no? Entonces, de cara a la creación, viéndolo desde esta arista creativa, que es la que a ustedes los embarga, hay dos conceptos interesantes: guión documental y escritura documental. ¿Qué suele ser? La idea del guión documental, Patricio Guzmán tiene una conferencia que es lo más grande sobre esto, son como 12 páginas, pero quien la pueda leer está en internet, así se llama el guión en el cine documental. Eso es groundbreaking, o sea, es fabulosa. Entonces, ¿qué sucede? El guión documental suele verse para muchos como el documento, o sea, cuando se refrenda en un documento la estructura, la propuesta documental. Y para muchos, como para mí, yo siento que el guión hay que entenderlo como un fenómeno, como un proceso, o sea, que el guión en el documental no es un documento, sino es un proceso de estructuración, un proceso de creación prospectiva que se actualiza a lo largo del proceso de creación y que por tanto se puede manifestar de muchas maneras. Hay quien dice, yo lo tengo todo en la mente, pero ese proceso que has llevado de pensamiento y de estructurar y decir, esto va para acá, aquello va para allá, esto no puede ir adelante porque si empiezo aquí, esto es muy fuerte y entonces, ¿qué voy a poner en el clima? Esto no puede ser más fuerte del clima. O sea, esa idea, ese proceso de pensamiento, ya ahí hay guión. Entonces, hay veces que hacemos notas sueltas, tomamos nuestras notas, ahí hay guión. Hay veces que escribimos una escaleta. O sea, es un proceso que se puede manifestar a través de diferentes formas de manifestación. A veces hasta cuando hacemos un pitching, cuando verbalizamos. Entonces, por eso a veces suelo hablar más de escritura documental. De manera que guión, como es un término que suele verse más como el guión de hierro de la ficción, escritura se entienda en esta forma abierta, ¿no? En esta forma prospectiva. Entonces, como características de la escritura documental, bueno,
la escritura documental es eso, es que es abierta, que es prospectiva, que es un proceso que se actualiza, que cuando en la ficción tenemos un guión que se escribe a priori y uno espera que sea un guión de piedra, lo más cercano posible al resultado final, lo más cerrado, aquí no, aquí es un guión abierto que se actualiza en diferentes fases. ¿Cuáles son esas fases? La propuesta inicial, que es cuando se nos ocurre la idea y la tenemos en la mente y tratamos como de, o sea, pensar en esa propuesta, ¿no? De partida. Después el proceso de investigación e inmersión, y hago la distinción, la investigación como el proceso de lectura de consultas de fuentes de diferente naturaleza, bibliográficas, videográficas, incluso testimoniales, y la inmersión, que es cuando ya hay un proceso de aproximación al campo, al escenario vivo, porque a veces lo que leemos, lo que nos dicen y lo que vemos en otras películas no es lo que encontramos en la realidad. Y ahí hay una complementación que es fundamental, es imprescindible, estos viajes de investigación. Pero que para hacer una distinción, la inmersión creo que es la palabra mejor para llamarla. Después la construcción de un guión prospectivo, que es cuando en verdad sí nos sentamos a escribir una propuesta como tal, generalmente más para socializar la idea, ¿no? Las actualizaciones que se viven durante la pre y el rodaje, como es la materia viva sobre la cual estamos trabajando, no es tan sencillo controlarla, ¿no? Entonces generalmente la realidad a veces nos quita cosas que esperábamos encontrar y a veces nos hace regalos que no teníamos concebido. Y entonces ese proceso de actualización que tiene lugar durante la preproducción y el rodaje. Y por último el guión del montaje, que es cuando ya ahí sí hay un guión como tal, un guión de hierro como se dice, que es cuando ya sí tengo todo lo que filmé y con eso ya construyo mi propuesta de montaje, incluso cuando el proceso puede ser muy dialéctico. Entonces, para poder sumergirse dentro de la escritura documental es importante revisar determinadas herramientas de la propia escritura audiovisual o de la propia guionística, como suele llamarse, ¿no? Entonces, el primero de estos es la idea. O sea, yo suelo ver la idea, hay quien hay quien habla de idea dramática, idea temática, y ve la idea como algo acabado, cerrado, ¿no? Y yo digo que la idea es como ese punto de entrada, que la idea es el clic, ¿no? Es el pinchazo sensible. Vemos algo que nos aprieta el corazón o que nos pone a mover el intelecto y entonces decimos, yo quiero trabajar sobre esto, ¿no? Y entonces ahí tenemos como la idea incompleta, la idea inicial, la idea de partida, la semilla, la génesis. De ahí viene lo que va a surgir, lo que va a crecer. Pero entonces, para que esa idea llegue a convertirse en una idea audiovisual concreta, cerrada, o sea, acabada, hay que tener en cuenta los diferentes componentes, o sea, que vendrían a construir esa idea, ¿no? O sea, digamos que esos componentes son para mí, a mi modo de ver, son tres. El primero es temático, o sea, tiene que ver con el trasfondo conceptual, que ahí generalmente depende de quiénes seamos, ¿no? Si venimos de la academia, generalmente es fácil que la idea inicial, el pinchazo sensible de partida, parta de lo temático. Pero si venimos, por ejemplo, de la creación o tenemos formación empírica, es más común que la entrada sea dramática. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que nos están hablando de la violencia. Vemos una noticia donde están hablando de un programa de televisión, están hablando de la violencia doméstica y los especialistas hablan y tal, y decimos, yo quiero hacer un documental sobre la violencia doméstica. Ahí tenemos un componente temático, ¿no? No sabemos todavía qué historia vamos a contar para hacer ese documental, no sabemos todavía qué tratamiento audiovisual vamos a utilizar, solo sabemos que queremos, o sea, tenemos el tema. Eso es uno de los componentes de la idea. Otro componente es lo dramático. Estamos en la parada de Transmilenio y de momento vemos cómo un hombre abofetea a una mujer y todo el mundo se queda así, como impresionado. Ella se molesta y sale corriendo. O sea, tenemos hay un componente situacional, un marco de acción dramática que queremos explorar. Nos damos cuenta decimos, pero bueno, hay un componente donde hombres golpeando a mujeres en un marco de relación, ¿no? De relación amorosa. Eso nos interesa explorarlo. Y entonces ahí tenemos un componente dramático. Nosotros no sabemos qué es lo que queremos trabajar como tema. Pudiera ser que en ese caso el tema sea el amor, o sea el amor tóxico, la nocividad del amor. Puede que en ese caso el tema sea la postura de poder, o quizás el tema sea las diferencias o los roles de género que se juegan. O sea, puede haber muchos temas, pero lo que tenemos ahí es la situación. Queremos ver
situaciones donde parejas se golpean. Después decidiremos cuál será el matiz temático. Y entonces también quienes provienen de las artes plásticas, quienes provienen de estos campos de la creación, en ocasiones no ven el mundo en tono de acciones ni en torno de temas, sino en tono de imágenes, en torno a tratamientos audiovisuales. Entonces, a veces, digamos que estamos con el novio o la novia tirados sobre la hierba y desde esa perspectiva vemos la realidad distorsionada, o sea, estamos como acostados sobre la hierba y la vida se ve. Y entonces se nos ocurre la idea, qué interesante sería contar una película donde uno angule desde acá. Y entonces el día está medio nublado y jugar con este croma, construir esas atmósferas oscuras así. Y no sabemos ni qué historia vamos a contar, ni qué temas queremos contar, pero sabemos que queremos contar una historia donde la atmósfera sea densa y donde la realidad no se perciba desde la misma perspectiva, sino que se vea desde... Y entonces tenemos eso ahí en la cabeza, no sabemos dónde lo vamos a poner, pero lo tenemos. Y entonces en cuanto tenemos entonces que buscar lo otro. Entonces, una idea audiovisual madura es una integración de estos tres componentes. Entonces, habría que ver, evaluar dentro de sus historias, decir que yo tengo claro. Yo tengo claro el componente temático, mi componente dramático, mi componente simbólico y qué conexiones hay entre ellos, ¿no? O sea, se complementan o hay una, o sea, se adversan, esto me ayuda al otro o esto aquí de cierta manera hay una disyunción. Eso es un análisis interesante hacer. Entonces aquí yo les propongo formas de llegar a la idea que son como verdades de perogrullo, pero es importante decirlo, uno nunca sabe. O sea, revisar la experiencia personal, que siempre es un reservorio para la creación, la experiencia de otros, sobre todo de personas allegadas a uno que han tenido experiencias de vida interesantes, la imaginación y la reflexión, o sea, ese proceso, ¿no?, de cavilaciones donde la imaginación creativa, como suele decirse, la investigación, cuando uno lee, uno a veces lee, o sea, una novela y tú dices, voy a hacer un documental porque la situación que había en la novela yo siento que está presente en la realidad. O uno lee, bueno, en fin, o ve una película y uno quiere saber qué tanto de esa película de los años 20 está presente en la sociedad contemporánea y de ahí empiezan las búsquedas. Y bueno, ejercicios para leer ideas, para generar ideas. Yo aquí les quería proponer la charla. Es increíble, uno se encuentra una persona increíble, una persona que uno sienta que tenga criterio, o a lo mejor no tiene un gran criterio, pero tiene experiencias de vida, o a lo mejor vive en un contexto que nos resulta interesante, y es imposible que después de charlar con esa persona no surjan ideas para construir cosas, ¿no? Sobre todo cuando somos personas dedicadas a la creación. Leer el periódico, hay un ejercicio que es maravilloso, que es los titulares, ¿no? O sea, el trabajo este con titulares, hay quien dice que los titulares de periódico son logline perfectos. O sea, padre soltero a cuchillo, bueno, en fin, no, déjame ponerme tétrico, pero sí, los titulares analizan lo que generalmente están preñados de narración. Y la introspección, el ejercicio ese de analizarse y ver qué cosas del mundo me interesan y cómo las trabajo, cómo las manejo. Entonces, el trasfondo conceptual, el tratamiento temático de una historia, conectando un poquito con lo que trabajaba Diana ayer. Ya Diana les hablaba del tema es ese fenómeno, o sea, los temas son fenómenos de cualquier espectro, del espectro sensible, que son los que más se usan, el amor, el odio, la venganza, la frustración, la ambición, en fin, pero también a veces del espectro social, el movimiento del campo hacia las ciudades, la violencia doméstica, son fenómenos los temas. Ahora, ¿qué pasa? Que son muchos y están presentes, o sea, siempre muchos temas salen a relucir. Entonces es importante definir cuál va a ser el tema principal, ese que se va a convertir en el epicentro de mi película. Ya Diana ayer les comentaba esto. Entonces, las tesis, yo no trabajo teóricamente con tesis, o sea, cuando trabajo no uso las tesis, pero en el documental hay muchos teóricos que consideran que se puede trabajar con la tesis. O sea, la tesis viene a ser una afirmación que es demostrable y comprobable en el mundo, o sea, en el mundo histórico, en la realidad. O sea, ¿qué es lo que, o sea, lo que se piensa sobre esto, lo que se ha demostrado sobre esto, lo que existe? Y a veces es bueno porque trabajar con una tesis te ayuda a sondear qué hay en los imaginarios, qué es lo que se ha demostrado, cuáles son las creencias acuñadas y legitimadas con relación a un tema. Algo que la película puede o tomar y aprobar o bien problematizar e incluso negar. Entonces, el punto de vista que sí no es algo demostrable, acuñado, aceptado, legitimado. El punto de vista es la posición ideológica que tiene el realizador con relación al tema. Si bien los temas son los mismos, porque son los fenómenos de la realidad, de la sensibilidad, los puntos de vista son únicos. Cada quien se posiciona
con relación a la vida, desde sus experiencias, desde su sensibilidad, desde su personalidad. Entonces los puntos de vista son únicos. Y es el punto de vista del realizador lo que hace particular una película. Ahora yo cojo un tema, incluso una situación dramática. Le digo, al lado de mi casa vive una pareja que se vive matando a golpes, para seguir con la idea, perdonen. Yo quiero que, y le digo a, qué sé yo, a Luis, por ejemplo, Luis, yo necesito que tú hagas una historia, una película sobre la violencia doméstica en este caso. Y por otro lado voy a donde está Medhin y le digo, Medhin, yo le doy la misma situación dramática y pueden tener la certeza de que los lugares de enunciación que van a asumir son diferentes. Luis lo va a ver de alguna manera, va a establecer relaciones diferentes con los personajes, va a leer toda la situación cuando haga su investigación y los resultados de esa investigación desde sus prismas, desde su visión del mundo, y Mergin lo va a ver desde otra. Y van a resultar películas diferentes incluso cuando las situaciones, los nodos narrativos y demás sean los mismos. Entonces, atención al punto de vista. ¿Cuál es mi posicionamiento ideológico con relación a mi historia? Entonces, hay una estrategia que a mí me gusta mucho, que viene de la Hojegri y que Gerardo Fernández, un dramaturgo cubano, usa mucho, que es la premisa, ¿no? Y que la premisa se convierte en una afirmación fuerte que une o integra el tema con el punto de vista. Por ejemplo, el tema pudiera ser el amor, por ejemplo. Y el punto de vista va a depender de quién sea. Por ejemplo, alguien que se ha separado recientemente diría, el amor nos parte el alma o nos rompe el corazón. Esa película va a ser muy diferente. La premisa dice, el amor nos rompe el corazón. Entonces esa premisa donde el amor nos va a romper el corazón va a ser de alguien que va a terminar destruido. Alguien se va a enamorar y va a terminar destruido. Alguien que guarda o sea, vivió una gran historia de amor y su pareja se murió, pero le dejó, o sea, impactó su vida, puede que diga, el amor nos cambia la vida. Y esa película va a ser otra, va a ser cómo los rezagos del amor le llenan la vida de flores a alguien y cómo quizá alguien fue rescatado de determinadas zonas oscuras o de su propia condición o de su propia vida o incluso que estaba metido en quizás algunas cosas turbias en la realidad y el amor lo rescató de ahí. Entonces, esta herramienta de la premisa es muy útil, caballero. A nivel de construcción dramática es muy útil porque la premisa te da el tema como punto de entrada, por dónde entra la película, y te da el punto de vista como punto de partida. El alcoholismo conduce a la muerte. Es un alcohólico que va a terminar muerto. Entonces, el punto de vista se va a manifestar en el clímax y el tema va a ser el punto de entrada. Entonces, te ayuda mucho, ¿no? Es como una brújula para construir. Y bueno, por último, quería hablar de comunicación y discurso. Toda película establece tiene un componente comunicativo que son las agendas fuertes, lo que nos interesa decir sobre esto y lo otro, ¿sí? O sea, es el tema, el punto de vista, la comunicación pura y dura. Y tiene un discurso, que el discurso es todo un campo de referencialidad, que son las alusiones, las nociones, o sea, son los empalmes de ese discurso audiovisual con la política, con la ideología, con la sociedad, o sea, son las citaciones de otras obras dentro de nuestra obra. Es todo ese universo referencial que evoca esa película. Entonces es muy importante tener en cuenta qué está comunicando nuestra película, o sea, en primera instancia, en primer término, qué es lo que nuestra película está diciendo, y en segundo y tercer término, o sea, qué es lo que la película está evocando, qué es el universo referencial que nuestra película tiene, porque, o sea, hay que construir en ambos sentidos y la ingenuidad se paga muy cara. O sea, no podemos ir a enterarnos qué están diciendo nuestras películas cuando los críticos nos las destruyen, ¿no? Bueno, entonces, perdonen que sé que estoy bombardeando con una cantidad de propuestas y de cuestiones, pero en breve ya los quiero escuchar, saber qué tanto, no sé, de esto está llegando allá, ¿sí? Que no se me sientan solitos por ahí. Entonces, la historia y su potencial. Esto me parece fundamental. Yo voy a partir de la idea canónica. Es clave analizar el potencial de una historia. Yo estaba asesorando ahora mismo un largometraje de ficción colombo-canadiense que se llama Yes Erela. Una historia hermosa que tiene habla sobre la emigración y sobre la familia, una película de esas de las que uno lee y uno se conecta con la infancia, uno se conecta con la emigración, yo soy un emigrante y sin embargo a veces uno siente como que las potencialidades, y eso me pasa casi en cada guión que leo, uno dice, hay mucho potencial desaprovechado. Entonces yo una reflexión que quería proponer hoy es eso, ¿no? ¿Cuál es el potencial de mi historia? ¿Dónde están los puntos fuertes de mi historia? ¿Y cuáles estoy aprovechando y cuáles no? ¿Y de qué manera yo puedo evaluar esas potencialidades? Porque esto nos ayuda incluso cuando estamos escribiendo una carta de autor
argumentar de una manera que cuando la gente lea sienta que nuestra película vale. A cuando estamos haciendo un pitch, defender los valores reales de la película. Y también a cuando estamos haciendo un guión, apostar por los elementos que en verdad pueden potenciar ese guión y por supuesto la propuesta final de la película. Entonces, aquí yo propongo, quiero partir de lo canónico, que es el análisis de los personajes. O sea, los personajes son pilares de cualquier relato. Entonces, ¿quiénes son esos personajes y qué valores tienen? ¿Qué acciones se llevan a cabo en la película? Y aquí es importante tener en cuenta la reflexión sobre la acción simbólica. Está la acción de contorno, está la acción dramática, que ahí no me quiero meter porque la acción dramática tiene un valor estructural y sobre estructura va a estar hablando Elizabeth Tunaga esta tarde, así que yo me callo. Entonces está la acción común, está la acción dramática y está la acción, o sea, la acción con valor simbólico. O sea, ¿qué acciones hacen mis personajes dentro de esa película? Hay una frase de una, o sea, que se dice, o sea, Henry Ibsen, Casa de Muñecas, el portazo de Nora estremeció al mundo. O sea, un portazo estremeció al mundo, porque la acción del portazo de Nora, la acción de que Nora se fuera, tenía toda una connotación de cara a la emancipación femenina, ¿sí? Entonces, hay que ver cuántos portazos hay en nuestras películas. Cuáles de las acciones que van a hacer nuestros personajes tienen una carga simbólica que habla sobre la sociedad, sobre la ideología, y no tanta acción de contorno, no tanta acción que no dice nada, sino acciones que en verdad tengan un peso simbólico. ¿Cuánto de eso tienen en su película? ¿Cuáles son esas acciones? Y si no están, vamos a empezar a construirlas. Lo otro, los ámbitos. O sea, ¿qué espacios? ¿En qué espacio ocurre la película? Los espacios tienen poderes para discutir sobre las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué uso se está dando a los espacios? En ocasiones los ámbitos se utilizan como espacios de contexto, o sea, solo es el espacio donde va a pasar la acción y ya. Pero los espacios tienen carga atmosférica, o sea, el mood ¿no? No es lo mismo una funeraria y lo que pasa en una funeraria que, qué sé yo, que el espacio de una discoteca. Bueno, ahí me fui con el contraste a ultranza, pero bueno. Pero sí, o sea, la carga performativa que tienen los espacios, la significación social que tienen y de qué manera voy a usar eso en función de mi película. Y hay veces que no necesito siquiera el personaje. Hay veces que tengo el espacio donde vive el personaje y describir ese espacio. O sea, describirlo como acción, iba a decir diegética, describirlo como gramática audiovisual o a veces estatismo tiene un valor. Si yo estoy hablando de un personaje, digamos Carabalí, que está viviendo en el exilio por allá y lejos de su familia y lejos de todo y la vida se vuelve melancolía, se vuelve lacónica, no tiene sentido. O sea, ese espacio está cargado de una carga performativa y semántica que Dios me bendiga y eso se puede aprovechar. Entonces, y lo otro es el tiempo. O sea, cómo hay obras y obras. O sea, hay obras que permiten hacer usos de la temporalidad que no otras. O sea, hay obras que te piden flash forward, flashback, o sea, que pueden permitir ese juego con el tiempo. Y hay obras que necesitan, o sea, usar la linealidad. Pero también hay obras que permiten hacer como lecturas, o sea, determinadas, usos determinados de la temporalidad. Y a veces como juegos incluso, tanto simbólicos como psicológicos del tiempo dentro de la película. ¿Qué películas permiten eso? ¿Qué historia? Cuando tengo mi historia, ¿qué me permite la historia para jugar con el tiempo? Entonces, esa es la reflexión más clásica, lo más básico. Entonces, estos son otros elementos que yo los traigo, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero aquí se los propongo. Lo primero es el dramatismo. Uno como dramatismo, yo considero como dramatismo el potencial que tiene la historia para el conflicto. O sea, ¿qué tanto conflicto, qué tanta conflictividad propone tu historia? Entre más conflictiva sea la historia, más elevado es el dramatismo y más interesante. No queremos problemas en la vida, no queremos problemas con el novio o la novia, no queremos problemas con el hijo o la hija. Pero en el cine queremos ver todos los problemas que hay y entre más hay, más tiempo, con más facilidad nos sentamos y nos quedamos ahí atentos. La matará, no la matará, la dejará, no la dejará, es así. En la actualidad, sea ficción, sea documental, entre más terribles son las situaciones de los personajes, más nos interesa. Y nosotros queremos vivir bien, pero que ellos vivan lo peor. Bueno, en fin, no quiero decir eso, pero es así. En la actualidad es un criterio periodístico, la verdad, pero es útil. O sea, que de lo que está en boga hoy en día, de las tendencias que hay en cuanto a las apuestas temáticas que están en boga, en cuanto a las agendas políticas, en cuanto, o sea, mi película tiene que ver con eso, porque eso me ayuda, por ejemplo, cuando se pusieron de moda las historias sobre la pandemia, recuerdan, y había un fondo para historias sobre la pandemia y demás, así, o sea, siempre hay esa suerte de cuestiones que están como muy visibilizadas en la actualidad, que están como muy en boga,
o que a veces no están muy visibilizadas, o todo lo contrario, son vacíos que hay en el conocimiento, en la teoría, en la historia, que nosotros identificamos y que decimos, bueno, mi historia puede jugar con esto. Y desde ahí la historia tiene un valor, ¿no? Entonces, lo otro es la pertinencia o el impacto. O sea, ¿qué impacto puede tener esta historia en determinados sectores? Eso es clave, ¿no? Porque eso es la argumentación que nos permite, de cierta manera, convencer a ciertas personas que nos ayuden a hacer nuestra película. Y lo otro es la factibilidad. Yo tengo los recursos o puedo conseguir los recursos para hacer esta película. Si de entrada sabes que es una, o sea, que no, sueña, ponla en un segundo plano, pero es muy difícil, ¿sabes? Porque puede que es complejo. Ese análisis es complejo, pero hay que hacerlo. Yo puedo conseguir los recursos para hacerlo porque no podemos vivir en el éter. O sea, todo el tiempo y la energía que se desgasta por una película que quizás no puedas hacer. O tienes bien ¿cómo se llama esto? Procrastinar, o sea, decir, la amo, pero hay que dejarla para después y hay que pensarla a largo plazo, o me dedico a otra cosa que yo sepa que sí puedo hacer. Lo otro es la implicación personal, que es el ave María de todo esto. O sea, ¿qué tanto de esta historia me enamora? ¿Qué tanto de mí va en esta historia? Que si no la cuento muero. Porque si no tenemos ¿cómo decir? La disposición o no estamos enamorados de nuestra historia, no vamos a aguantar el proceso agónico de conseguir financiamiento, o sea, toda esta marasma del proceso de creación. Y bueno, lo otro es el conocimiento personal. Hay quien dice, solo cuenta lo que conozcas. Yo no creo que sea tan así, yo creo que es preferiblemente contar sobre aquello que conocemos, pero creo que también está la posibilidad de conocer y que eso nos distingue como seres humanos. Habla sobre lo que conozcas o sobre aquello de lo que tengas la capacidad y la disposición de conocer. Entonces, creo que esta es la última reflexión. No, me quedan dos reflexiones que hacer. Bueno, esto lo voy a mover rapidito, pues entonces de ahí ya caer, porque creo que me extendí demasiado. Trama en el documental. O sea, la trama es un concepto de la ficción. La trama tiene que ver con aquel entramado, aquella ordimbre que establecen los personajes y el conjunto de relaciones entre ellos. Ese es el concepto canónico, clásico de la trama en la ficción. Entonces, ¿qué pasa en el documental? El documental tiene diferentes morfologías. Cuando digo morfología, me refiero básicamente a lo que Michael Reynolds define como tres morfologías. Una, la morfología dramática, que es aquellos documentales donde el ejercicio de la comunicación, y fíjense que hablo de la comunicación y no del discurso, donde el ejercicio de la comunicación recae primordialmente en las acciones de los personajes. La morfología retórica, que es aquel donde el ejercicio de la comunicación recae primordialmente en la palabra, en lo que se dice. Y la morfología icónica, que es donde el ejercicio de la comunicación recae primordialmente, o sea, no solo, no exclusivamente, primordialmente en la imagen, en las asociaciones de imagen. Entonces, uno tiene que entender la trama en el documental acorde a la morfología. Cuando hay una morfología dramática, la trama viene a ser como de la manera clásica, los personajes y las acciones que desarrollan. Cuando es una morfología retórica, hay que entender la trama como retórica, ¿no? Como temática, o sea, es una urdimbre de temas que se desarrollan, que progresan, ¿sabes? Avanzan de manera conceptual. Y cuando es una morfología icónica, hay que entender la trama como esa asociación de imágenes que progresa de una manera simbólica. Entonces, en este sentido son importantes, sí, esta es la última diapo, los agentes narrativos. Ay, perdonen, yo cuando hay la idea de clase magistral como que me asusté y creo como que ibané demasiadas cosas. Entonces, agentes narrativos. Bueno, los agentes narrativos son aquellos recursos, ¿sí? Que utilizamos para, o sea, para crear el documental, son parte del lenguaje documental. Hay un artículo que lo pueden buscar en internet que se llama El documental como estética. Ay, porfa, si tienen el tiempo, léanlo, es lo más grande. Dice que qué es lo que ha legado o lo que va a legar el documental al futuro. Y dice que el documental lo que va a legar es justamente eso, su estética, su entrevista, su cámara en mano, o sea, que son recursos que de cierta manera esa gramática, esa forma esa forma documental es algo que va a trascender y que se está extrapolado a la ficción y demás. Bueno, aquí yo pongo algunos ejemplos de agentes narrativos, pero que sí es importante valorarnos como las cargas que tiene cada agente narrativo y cuáles son los mejores para vehicular nuestra historia. ¿Qué historia yo necesito vehicular a través de una voz en off y qué historia necesito, o sea, contar a través de entrevistas? Hacer ese análisis de cuál es la pertinencia de mi agente narrativo. ¿Por qué yo cuento esto a través de entrevistas? ¿Qué otras maneras tengo de contarlo? Y cuál, o sea, se adviene mejor a mis objetivos, a mis intereses como, o sea, como realizador. Entonces aquí vamos a dar un margen para preguntas y respuestas. Cuéntenme.
Cuéntenme qué pasa por esas mentecitas y esos corazones que yo estoy bombardeando para allá y no sé. Alguien que me quiera decir algo mientras yo me tomo un vasito de agua, que me cuente no sé, qué les pasó, qué les pasó por la mente, si pensaron en sus películas, si coinciden con algo, si no están de acuerdo con algo, no sé. Bueno, si no, si están pensando, la introspección tiene un valor maravilloso. A veces es mejor como interiorizar para después poder proyectar o sea, las opiniones y después poder construir esas opiniones e implementarlas. O sea, todo ese proceso de extrapolación del conocimiento que es vital. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer hoy, no sé si logramos hacer dos, yo traigo dos actividades, si no logramos hacerlas, les queda de tarea para la vida. Yo les voy a poner una obra documental que es una verdadera joya y los cubanos nos sentimos muy orgullosos de ella, la verdad. Y es súper breve, pero es o sea, un documental que ha creado toda una revolución después de su creación del 65, creo que si no me equivoco. Entonces, yo les vamos a poner esa obra documental, vamos a crear 3 equipos. Juan tiene ahí ya la distribución de los equipos. Y entonces, la idea es la siguiente, cada equipo va a tener 10 minutos para trabajar, ¿sí? Entonces, se reúnen equipos en las salas, los vamos a mandar a las salas, y el equipo 1, ¿sí? El equipo 1 va a extraer la premisa, deja ver si yo tengo los equipos aquí un momentico para ya mencionarles los equipos, de manera que ya se vayan como empapando de la actividad. Entonces, acá están los equipos. Entonces, el equipo 1 que está confeccionado, no se preocupen que Juan los tiene y él los va a direccionar. Por Obeida, Joan David Paredes, Octavio Camba y Mariana Luisa. El segundo equipo por Medhin, Josephine, Stephanie y Luis García. Y el tercer equipo por Altinay, Jesse Trompis, Julián Amaru, María Paz y Rafael Aquino. No se preocupen que Juan tiene la distribución de los equipos, ¿sí? Deja ver cómo cierro esto acá. Ajá, creo que la logré. Ok, entonces, ahora les comento. El equipo 1, que ya les mencioné la composición, va a analizar la premisa. O sea, cuál es el tema y cuál es el punto de vista de esta obra. Por dónde arranca y a dónde llega conceptualmente. El segundo equipo va a tratar de identificar cuál es la morfología, ¿no? A qué morfología se escribe y por qué. Más importante que decir esta o la otra y tener razón en eso, a mí me interesa el ejercicio de pensamiento, la justificación. ¿Por qué yo creo que la morfología es retórica? ¿Por qué creo que es icónica? ¿O por qué creo que es dramática? Y tercero, los agentes narrativos. Si consideran que son pertinentes esos agentes narrativos que se utilizan o si no. Entonces, sería importante que escojan a un solo miembro del equipo para que comparta los resultados, ¿sí? De manera que podamos optimizar el tiempo porque nos queda un poquito más de material para debatir. Juan, ¿estás por ahí? ¿Estás en disposición de poner Now de Santiago Álvarez? Sí, Edu. Ah, un momentico que veo aquí a Medhin, que Sí, me yo. dicen que... Es que justo caí en el equipo que no sé, y puedes volver a decir qué es morfología, porque a mí no me quedó claro y justo quedé en ese equipo. Yo lo digo, mi amor, yo lo digo. O sea, la morfología es una forma de tipologizar el documental, teniendo en cuenta dónde se apoya más la comunicación. Tú sabes que los documentales utilizan diferentes recursos, ¿no? O sea, hay documentales que utilizan al mismo tiempo la palabra, la acción de los personajes, ¿sí? Y la imagen, ¿verdad? Entonces, tendría que ser, la reflexión es, ¿en cuál de estos 3 elementos se apoya la comunicación? O sea, lo que el documental me dice a mí como comunicación, o sea, como tema, como punto de vista, como trasfondo ideológico, ¿por dónde me llega más? O sea, a través de la acción de los personajes. Si es a través de la acción de los personajes, entonces el documental es de morfología dramática. Por ejemplo, el cine directo es de morfología dramática, es mucho eso. Incluso cuando se habla, es la acción de los personajes lo que nos comunica. ¿Sí? Oye, Medhin, muchas gracias por preguntar. De esto va, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el documental lo hace a través de la palabra, ¿sí? O sea, digamos que hay acciones de personajes, hay imágenes evidentemente, pero hay una voz en off que me está diciendo todo el tiempo lo que tengo que pensar. Entonces yo digo, aun cuando el discurso se potencia a través de otros recursos,
La comunicación, lo que el documental me dice directamente a nivel de mensaje, superobjetivo, premisa, se comunica mayormente a través de la palabra. Entonces la morfología es retórica. Por ejemplo, los documentales testimoniales suelen ser muy así. Los documentales expositivos, no sé si conocen las tipologías de Bill Nichols, suelen responder a la morfología retórica. Y entonces hay documentales como Koyaanisqatsi, por ejemplo, o como Baraka, o no sé quién se han visto Café Arábiga, una joyita cubana de los 60 también, que son documentales que son asociaciones de imágenes con valor simbólico. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la morfología es icónica, porque son documentales que apoyan el discurso en una asociación de imágenes, incluso cuando utilizan otros recursos. Medellín, cuéntame si llegó. Las actividades son importantes porque aquí yo hablo y hablo y hablo y ustedes hacen ustedes hacen como que me escuchen, pero cuando se ponen actividades ya es en el cuero, ya no es, ya no es el fuego ajeno, sino es el fuego en el cuero. Nada, pero si aunque sea una de estas herramientas le sirve para armar sus películas, para repensar la vida y la creación, yo con una o dos que les queden, yo quedo súper contento. Entonces, Juan, sí, dígame si ya podemos ver now o cómo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Listo? Melvin, ¿te quedó claro? Yo si no te vuelvo a repetir. A mí lo mío es que tú entiendas, ¿sí? Vamos entonces. Sí, Juan, now. If those historic gentlemen came back today, Jefferson, Washington, and Lincoln, and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking, I'm sure they'd say, thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action, and we mean action now. Now is the
just sits there for you and me, for every he and she. Just wanna do what's right, constitutionally. I went and took a look in my old history book. It's there in black and white for all to see. Now, 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 the message of this song, not subtle, no discussion, no trouble. We will not still argue. We're created free and equal now, 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 now. Everyone should know his brother. People all should know each other. Since they say we all got rhythm, come on, let's share our rhythm with them. Now is the time. Now is the time. The time is now. Entonces, bueno, ya vieron Now, no sé qué impresión les causaron. Now, en verdad, es uno de los pioneros o sea, un documental en Cuba muy querido, la verdad, de un realizador, Santiago Álvarez, muy querido, considerado el mejor, o sea, el más grande de los documentalistas cubanos, alguien con una sensibilidad muy interesante y con un sentido del montaje muy particular. Yo les recomendaba a Octavio, que no sé si anda por acá, ver algunas obras de Santiago. Bienvenido, Octavio. Ver, no sé si, o sea, yo les recomendaba ver LBJ por ese montaje disruptivo que a él le interesa. También, mira, se me olvidó recomendarte Café Arábiga, que hoy lo mencioné. Eso está también en internet. Échale un ojo a Café Arábiga. Son documentales muy viejos, pero con una vigencia increíble. Entonces, bueno, no los demoro más. No sé si les quede clara la actividad. Voy a refrescar por acá. Ajá, compartir un momentico. Entonces, ya ustedes saben los equipos. Juan los va a ir mandando a sala. El primer equipo es la premisa, el segundo la morfología y el tercero la pertinencia de los agentes narrativos que se utilizan. Vamos allá. Me interesa más la reflexión que las respuestas correctas, ¿sí? Tenemos 10 minutos para eso. Vamos a hacerle. Adelante, Juan. Juan, acá estoy por si necesitas que grabe, ¿ok? Perfecto, Tati, perfecto. Ya estoy asignando las salas. Decirles algo. Esta presentación yo la preparé para esta clase. Así que si alguien la quiere o algo, con el gusto del mundo yo se las comparto, ¿sí? Porque ajá, yo me doy cuenta de que yo estoy como proponiendo una serie, o haciendo un zapping por una serie de contenidos que yo, o sea, y entonces a lo mejor sí, yo con el gusto del mundo se las comparto, claro. Fey, te quiero de tutor de cabecera. Bueno, pues aquí me tienes con el corazón y los brazos abiertos, mi reina. Qué bulto de sabiduría, Dios mío. Mucho amor, eso sí. La sabiduría por obtener de ti. Intercambio, ahí hacemos negocio. Ay, Dios mío, estas sinergias que se logran en estos espacios, ¿verdad? Cuánta maravilla. Mira, me están llamando a una sala, ya voy. Meu áudio. Hola, Pronto. Agora sim. ahora sí. ¿Qué tal? Tudo bem.
Grupo 3, a gente vai falar, nós vamos falar Eh, relevância dos agentes. sí, E, bueno, ¿qué pensamos? pô, eu achei as imagens fortes, assim, né? Así es. Pero por agentes narrativos, ¿qué entenderías tú en ese corto? A los personajes que están ahí, o, ¿no? A quien está contando la historia. Sim, sim. Os personagens que contam a história, né? Bom, como eu posso dizer, é uma, é uma narrativa e com um fundo musical, não é uma pessoa contando a história, né? Ajá. Então, eu identifiquei assim um fundo musical e a gente tem que observar o que está acontecendo, né, naquele contexto ali. É diferente em formatos documentais que a gente vê, é uma pessoa narrando os acontecimentos. No caso ali é uma trilha e a gente tem que observar o que está acontecendo ali e se contextualizar em torno daquilo, né? O sea, también la canción, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, claro, es que la canción es un agente narrativo de por sí. Ujú, Sim, exato, ujú, exato. ujú. E aí tem uns pontos que estão nas entrelinhas. A gente observa bem o ponto da violência, né, Sí, com as pessoas negras, mas tem algumas coisas nas entrelinhas. Por exemplo, aparece uma estátua do Abraham Lincoln ali, e aí a gente tem que tentar identificar o que significa aquela imagem do Abraham Lincoln ali bem logo no início, né? yo Que creo que lo deixa uma de... mensagem também. Achei ujú. interessante isso. Tal vez lo de Lincoln es como el falso concepto de la libertad, ¿no? Que hay. Exato, exato. Fato falso, um falso conceito, concordo. Exatamente. Então a gente tem que ficar atento nessas imagens que vai, senão você foca muito nos instantes de violência, mas tem que ficar atento para esses elementos também que vão surgindo ali. Ujú. Bueno, entonces sí, pues entonces podemos decir ya tres cosas, ¿no? Una, la de que la canción, sí, Greg, bueno, Greg nos está escribiendo que no puede hablar, Ah, pero que sim. está presente. Y, o sí, yo diría esas tres cosas, ¿no? Una, la canción, obvio, que también es un agente narrativo de por sí. El Uhum. montaje, como dice Greg, ¿no? Porque incluso a través del montaje es que se ve lo de la imagen de Lincoln que estamos hablando, ¿no? Como que esa transición de la imagen Sim. que se convierte en eso. Y por último, no sé. Ah, bueno, la violencia, ¿no? Sim, sim, a violência, exato. Porque se de repente a gente foca só na questão da violência e deixa para trás esses outros elementos que vão surgindo, que é igual você falou, a música é um agente narrativo importante. Essa imagem do Lincoln que apareceu, teve fotos ali da Ku Klux Klan com símbolo nazista e tudo isso vai fazendo encaixes e vai formando, né? Vai se complementando, né? Ujú, ujú. Sí, es fuerte, ¿no? El corto a mí me pareció un poco fuerte. É verdade, muito, muito forte. No lo había visto. Pero, Não, y eu também nunca tinha visto, não hay conhecia. otra cosa que creo que también podríamos mencionar, que es bueno, no sé si hemos hablado de eso, pero el título, ¿no? Que diga now, o sea, ¿qué quiere decir now? Não, Es ahora que tienen que cambiar las cosas, o, ¿no? é, O ahora que no han now cambiado. é agora, né? Nesse, Sí, nesse momento, né? esto es lo que está pasando ahora, Agora, exato, ¿no? exato. E só que é interessante como que o nome também é direto, né? Porque normalmente você faz um nome que se complementa, now mais alguma coisa.
né? Ujú. Só que aí já foi um nome assim, a mensagem mais direta possível, né? Não foi um nome que se complementa assim. Claro. El now, Isso é exacto, exacto, interessante. exacto. Sí, eso es interesante porque now puede ser ahora, pero todo el tiempo, ¿no? O sea, Isso, de acá a é 20 verdade. años, now es también now. É verdade. Não sei se o Greg quer escrever alguma coisa. ¿Qué escribimos? Não, No, não, se ¿no? se o Greg quer escrever algo. Ah, Greg. Greg puso, estoy en acuerdo con lo de la música, el montaje es importante también. Bom, mais alguma coisa que você acha relevante em relação à narrativa? No sé cuánto más tiempo tenemos. Me parece bien, dice. Parece bem. Eu acho que é isso. Me parece que são 10 minutos, né? Acaba que Sí, 10 dijo minutos 10. Ah, acabou que nos sendo. quedan 3. Aí parece que um tem que hablar. Aí você apresenta, Maria, porque eu não falo espanhol. Sí, sin problema, yo lo hago. Ah, por favor, agradeço. Yo tampoco. Nem sempre o portunhol funciona. Às vezes confunde um pouco. Tú eres de Brasil. Sim, sou brasileiro. ¿De qué parte? Ya hay Sou que de hablar de Minas, otra cosa. sou de Minas Gerais. Sou de Minas. Yo fui a Río hace unos años. Ah, o Rio. Todo mundo que Muy vem para o Brasil turístico. vai no Rio, São Sí, y Paulo a e depois Bucios. Bahia. Bucios. Mas Ouro Preto, aqui em Minas, é um destino muito conhecido também. Sí, bueno, y Florianópolis también, ¿no? Que es muy Sim, conocido. sim, é verdade. Você é Porque de es onde? turístico. Greg dice, yo quiero ir a Salvador. Ah, Salvador e Minas, sim, vale a pena. Salvador é legal. Salvador, em relação à cultura negra, principal, assim, cidade principal. Cidade que mais tem pessoas negras no Brasil. Acho que está finalizando. Que ya, vamos. No. Bueno, yo les decía que espero les haya rendido, yo sé que 10 minutos es poco, pero como les digo, lo que vale no es la respuesta más correcta o la respuesta más precisa,
lo que vale es el ejercicio ese de reflexión. Y películas, otras películas también creo eso. O sea, es genial cuando la damos en la, ¿sabes? Cuando damos en la, cuando el dardo da en el centro, pero como, bueno, no sé ese poema que dice, ¿no? Que también hay magia en ese romance de la flecha con el aire, en el recorrido hasta llegar ahí, ¿no? Entonces yo creo que también eso pasa con el cine. Hay veces que en una película no la logramos, pero en la que viene la insatisfacción que nos quedó aquí de lo que no logramos decir, de lo que no logramos hacer, y así es un proceso de crecimiento, ¿no? Y así se logran las sinergias, así se crean las poéticas. Entonces, ojalá les haya rendido y se hayan visto las caritas también. No hay costeñitas, no hay Cartagena, pero nos reunimos a como se puede. O sea que no es solo la intención de que del ejercicio académico, sino también del ejercicio humano, de verse las caras y de escuchar sus voces y de estar junticos un ratico, aunque sea. Entonces, el equipo 1, cuéntenme. 2 segundos que les estoy mandando a Octavio y a Mariana. a Mariana lo último, porque no nos dejaron terminar, oye. No pudimos cerrar. Chicos, ¿están de acuerdo? Cerramos aquí. Ese es el último. ¿Están de acuerdo? Sí, Octavio. sí, claro. Sí, Ok. comentando y que surja debate. Listo, vale. Habla. Con el escaso tiempo que nos dieron, aclaro, llegamos a esta premisa. En el país de la libertad y la democracia, urge reclamar los derechos de los negros. A ver, ahí voy para allá, voy a trabajar. A ver, ¿qué suele ser? No te preocupes, que acuérdate que esto no es para darla bien. Yo siento como que ahí se condensa o sea, eso pudiera ser como una suerte de logline, yo creo. O sea, ahí hay como una suerte de logline, o sea, que cuenta de cierta manera, te da una idea, ¿no? Un logline que se debe ajustar también, no te voy a mentir. Pero, ¿qué pasa con la premisa? La premisa es conceptual. La premisa no se ocupa de los ámbitos. Fíjate que una misma premisa se puede contar con muchas historias. ¿Sabes? Yo te digo, el amor nos hace fuertes. Tú puedes contar eso desde cualquier tipología de personaje, en cualquier contexto. Eso tienen las premisas. Entonces, la premisa debe partir de un tema principal. ¿Cuál es el tema principal ahí? Entonces, no podríamos decir en el país o sea, ¿cuál es el tema principal ahí? Segregación racial, discriminación racial. O sea, apartheid es un fenómeno. O sea, pudiera, ¿sabes? O sea, sería bueno como llegar, o sea, el apartheid es un acontecimiento, perdona, es un acontecimiento histórico, que ahora vamos a hablar del dispositivo narrativo, sí, pero acuérdense que los temas, más que el acontecimiento es o sea, un acontecimiento, algo que pasó en la historia, pero ¿qué hay detrás de ese acontecimiento? Ahí está el tema. O sea, el apartheid es un sinónimo de abuso del poder. El apartheid implica racismo. Fíjate cuántos temas hay detrás de ese acontecimiento, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la discriminación racial en Estados Unidos, ¿sí? Ese, de cierta manera, es el fenómeno este de la... Pero, ¿de qué tema estamos hablando? ¿Me pueden decir segregación racial, racismo, discriminación? Por ahí va el tema, como ustedes lo quieran enunciar. Entonces, siempre la premisa implica un conector, una palabra, un verbo de transición, ¿sí? Uno no debe decir nunca ni es, ni está, porque no implica transición. Entonces, siempre genera, provoca, caos, o sea, algo que implique, ¿no? Transformación, que implique, entonces, la discriminación racial, la segregación racial, ¿qué es lo que genera en esa película? ¿A dónde llega la película? Claro, algo así como, claro, la segregación racial conduce a la muerte, porque es básicamente... Ajá. A la muerte, a la violencia, eso es o sea, ahí está la premisa de esa película, de una. Okay. Fíjense el ejercicio, ahí está la magia del ejercicio, despojarse del contexto, porque la premisa se pudiera contar en otro contexto. Entonces, esa película, si se fuera a contar en Argentina, esa premisa, perdón, si se fuera a contar en Argentina, Octavio la pudiera contar. O sea, pudiera hablar de cómo en algún caso, incluso de otras maneras, con otros recursos y todo, pero se pudiera contar aquí en Colombia también, ¿sí? Se dan cuenta cómo la premisa es algo que cuando uno lo establece, se puede contar a través de cualquier historia, ¿sí? Es el trasfondo conceptual de la película. Ahí vencimos con un equipo. Segundo equipo, morfología. Ay, esto se va a poner bueno.
pudieron trabajar o porque yo imagino que esa cuestión de verse, ¿no? Y en vez de preguntarnos los nombres, qué estás haciendo y tal, y ponerse a trabajar es difícil. ¿Quién logró trabajar y quién no logró? Porque yo me imagino que yo me hubiera quedado en el nivel del cuento, yo esa barrera. Decir algo. Mariana, este primer equipo, perdón, muchas gracias, porque a ustedes sí yo los oía por aquí y yo no me, lo oí un momentico porque después Tatiana me llamó para otras cosas. Y qué seriedad, qué seriedad. Estos casi ni se saludan, estos de entrada entraron la premisa, el tema, ¡ey! Y digo yo, Victoria. No, qué lindo, qué lindo. A ver, el segundo equipo, cuéntenme. Yo oí el inicio cuando arrancaron. Nosotras nos pusimos a chismear. Eso tiene su valor también. ¿Quién sabe Es cuándo se importante tomen la, también, es importante. cuándo se tomen la costeñita? Sí. Bueno, Entonces, pues nosotras, después de que por suerte te volví a preguntar sobre la morfología y anoté algunos apuntes, como que veíamos que lo que habíamos visto se apoya sobre todo en imágenes, que son imágenes de archivo, que algunas son fotos, otros videos, ¿no? Pero hay como una tendencia clara a mostrar la violencia, pero yo también diría la resistencia. Sí. Y la música, ¿no? También da como ya voy a empezar a decir cosas que no habíamos hablado, chicas, así que también ustedes saben, porque, o también díganme si no. Bueno, como que la música era medio contrastante, ¿no? Porque es como una música alegre, casi que hasta dan ganas de bailar si uno no estuviera viendo las imágenes. ahí acabas de responder la morfología. Sí, Con ese análisis que acabas de hacer ya. Bueno, pues eso, no sé si las compañeras quieren agregar algo más o... Primero que todo, ¿cuál de las tres? ¿Icónica, retórica? Icónica. Icónica, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Y fíjense que en los discursos audiovisuales hay mucha gente que dice, bueno, Bill Nichols tiene un texto que es la Biblia, la primera gran Biblia del documental, o sea, ese primer libro de Bill Nichols, ¿no? Donde dicen que la imagen es difusa, ¿no? Y sin embargo, documentales como este te hacen ver cómo asociaciones de imágenes pueden hablar clarito, súper claro. Stephanie y Josephine, no permitan que yo las corte. Vamos allá, Flower Power. Díganme lo que sea que me quieran decir, así sea buenos días, adelante. No, básicamente Medin dijo eso, lo que habíamos hablado. Yo tenía una pregunta, pero por pura curiosidad, y era si sabes acerca del documental, las imágenes con la cruz, esa de los nazis. Llamada. ¿Es Esto de es- ahí, de esa época de los 60 en Estados Unidos, o es como ya mezclado haciendo un paralelismo? Porque igual, pues, también sería a nivel icónico, o sea, no cambiaría. Simbólico. Esto es lo que yo iba a hablar de estas imágenes también, porque claro, a mí me saltan a la cara inmediatamente y creo que se utilizan precisamente para llamar la atención, ¿no? Y tienen un valor simbólico allí. Paralelismo, sí. Es que no terminaba de entender si eran de ahí o si era como puesto en el montaje justo para hacer ese paralelismo, ¿no? Lo que igual no cambia que sea icónico, pero pues tenía esa curiosidad. Yo no tengo la certeza, no te voy a mentir. Yo he leído mucho sobre Nao, lo que en este preciso momento, si te cuento, yo he leído mucho sobre la obra de Santiago Álvarez, mi tesis de doctorado fue por ahí, pero yo simpatizaba más con otros cineastas del momento, ¿no? Porque Santiago Álvarez era como muy oficialista y habían otros dos que eran como los renegados, que tú sabes que uno siempre se enamora de los renegados, y entonces yo me casé más con Sarita Gómez, una cineasta negra cubana que es una joya conocida por unos, por otros no, y con Nicolás Guillén Landrián, otro cineasta negro cubano que también. Entonces, ¿qué te cuento? Yo realmente, si tuviera que decir qué pienso, yo creo que pasa esto, o sea, que se trae como una suerte de metáfora o símil visual, ¿no? Para hacer la comparación de ustedes están haciendo lo mismo que hicieron esto allá en Alemania, ¿no?
Eso es lo que siento, pero no vendría nada mal, tengo ahí una pila de textos como revisar en verdad para no, ¿sabes? No venderte humo, pero yo me quedo con esa lectura, o sea, con eso de que es una especie de metáfora cultural, de conexión ahí simbólica que se hace. Tenemos que movernos, que no nos queda mucho tiempo, vamos con el tercer equipo, porfa. Oye, y muy buen ejercicio. Hola. El chisme le sirvió, tengo que decirlo. Adelante. Bueno, nosotras sí nos tomamos en serio lo de que era para reflexionar. Así que estuvimos también conversando sobre varias cosas. Bueno, también con Rafael llegamos a algunas cosas y con Greg, por ejemplo, sobre la música, ¿no? Que claramente la música era un agente narrativo en sí mismo también, ¿no? Ese era Lo compran, lo compran. Y ¿qué más? El título también, ¿no? Nos parecía que era como muy importante porque era como now era ahora, pero a la vez era temporal, ¿no? Porque de acá a 50 años o hace 50 años ese now es lo mismo, también es esto está pasando ahora, ¿no? Y hablamos un poco, bueno, del montaje también y el montaje, cómo se hizo esta, ¿no? La imagen de Abraham Lincoln, que era como también simbolizando este falso concepto del, o no, bueno, falsa ideal de libertad que había cuando, ¿no? En contraposición con las otras imágenes tan violentas que vimos en el corto. Sí, o sea, ahí la música salta mucho. Yo estoy reflexionando sobre todo lo que me dicen, me quedo pensando en Now, porque, a ver, yo, o sea, creo como que a nivel de premisa me pasó como una trampa y creo que me quedé como a media, ¿no? Pero bueno, voy ahora a llegar a eso que les digo y me dicen de qué les parece. Entonces, voy allá. Los agentes narrativos, sí, la música es uno de los que salta. Me encanta que este análisis tuyo se monta con el de Medhin, porque ella hace un cuestionamiento, que ella dice, ¿hasta qué punto la música que escogen, o sea, es la mejor para esto, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que la música es tricky cuando tiene letra, porque hay un componente semántico en la letra que yo creí que les iba a hacer una trampa a Stephanie y a Josephine, ¿sabes? Con la morfología, yo creí que le iba a hacer una trampa, porque como la música está tan presente, o sea, es un recurso tan fuerte, yo creí que iban a dudar si la morfología era retórica o icónica, ¿no? Pero evidentemente las palabras hablan, las imágenes hablan tan claro que si quitas la música, igual el discurso se comunica por ahí. Ujú. Pero la música tiene eso, tiene el componente semántico de la palabra, pero la música también tiene el componente rítmico de la melodía. Y entonces ahí son reflexiones interesantes para hacer. Lo otro es la foto fija, o sea, el elemento este de fotoanimación, de la manera que se puede Sí, usar, ajá. que caballero es increíble el dinamismo que le da eso, ¿no? A las pelis, es algo que pueden utilizar. Y la verdad a mí no me gusta, o sea, yo siempre voy allá en lo pertinente, ya yo no juzgo nada de una manera objetiva, ¿no? Ya yo lo veo más como un producto cultural, ya, o sea, hay un proceso de aceptación a priori, ¿no? Y entonces yo quería hacerle una reflexión porque yo siento que yo caí en una trampa cuando propuse la premisa de Now. Y digo esto porque, fíjense que las últimas imágenes que pone Now son imágenes de la gente gritando, o sea, la gente tomando acción. Entonces, el punto de vista se revela en el clímax en el clímax de las obras. Lo más importante que hace el clímax es revelar el punto de vista del realizador. Y tengan en cuenta que a veces hay un clímax y a veces hay un desenlace. Hay que a veces identificar esos dos elementos. Pero mi pregunta es, y la voy a dejar abierta, si la premisa de esto sería, la discriminación racial conduce a la violencia o genera violencia, o por el contrario, o sería, no por el contrario, por añadidura, la discriminación racial genera resistencia, genera oposición, y yo creo que es más la segunda, porque me doy cuenta, o sea, creo que va más por ahí. Y les pido disculpas porque me dejé atrapar, o sea, dejé ir, y en verdad creo que va más a eso, ¿no? Va de cómo la discriminación racial genera todo este movimiento de resiliencia, de resistencia, de oposición. Entonces, bueno, espero que el ejercicio les haya gustado. Yo súper complacido, la verdad. Súper complacido. Entonces, voy a continuar compartiendo unas herramientas teóricas acá. A ver, les pido disculpas porque yo estuve compartiendo por un PDF que hice
Y después, cuando estuve mirando la pantalla, me di cuenta de que no era lo más óptimo, como que se cortaba ahí. ¿Ven bien la pantalla acá? Sí. Sí. Ah, perfecto. Hicimos la actividad 1. Vamos allá. Entonces, yo les quería hablar además de los dispositivos narrativos. Son 3 o 4 herramientas más que les voy a compartir. Y yo les traía un segundo ejercicio, pero creo que lo vamos a dejar de tarea porque ya nos vimos las caras, hicimos algo y lo otro nos queda para la vida. Entonces, a nivel de dispositivos narrativos, ¿qué son los dispositivos narrativos? Esto es muy tricky, porque yo siento como que en el universo de la creación audiovisual le llaman dispositivo a veces a cualquier cosa. Yo estuve en un taller donde alguien, sí, dijo que su dispositivo narrativo era el pelo. Y yo me quedé así, o sea, era un documental afro que tenía que ver con el pelo, y el pelo evidentemente era un elemento simbólico dentro de la película, claro, porque hablaba de la identidad, el pelo discursaba. Pero decir que el pelo era el dispositivo narrativo, yo decía, ¿de qué manera va a utilizar? O sea, yo me quedaba como que, lo que me platía era como decir, ¿qué entiende esta persona por dispositivo narrativo? Evidentemente no dije nada. Después, cuando tuve la oportunidad de compartir, nos sentamos y entonces tuvimos la disquisición, ¿no? Pero ahí en público no dije nada, pero en verdad me sonó como, ¿sabes? Esas cosas que te levantan los pines, que te dicen, pero Dios, ¿qué pasó? Entonces, sí me gustaría como llevarle esa disquisición de qué son los dispositivos narrativos, porque un dispositivo narrativo es una suerte de manejo dramatúrgico, si se quiere, dramatúrgico narrativo, ¿no? Que te permite, o sea, que tiene un impacto en primera instancia, en la forma de estructurar el documental, porque de ahí está el dispositivo, ¿no? Y en la manera en que el documental logra ejercer el ejercicio de la comunicación. Por eso el elemento dispositivo, la acción que te permite ejercer ese manejo sobre, o sea, es un manejo generalmente estructural o de crafting, ¿sabes? De estructuración o de organización. Es un manejo estructural que tiene una incidencia en el ejercicio de comunicación. Y ahí está el elemento del dispositivo, ¿no? Yo suelo decir que los dispositivos son generalmente como vasos, o sea, como un vaso, ¿no? Un recipiente cuyo contenido es la historia, cuyo contenido es lo que se quiere contar. Entonces, Patricio Guzmán tiene una conferencia donde él habla de los tipos de ideas. Y es increíble cómo, o sea, es la conferencia esta que les digo del guión en el cine documental, son 10 páginas, pero es lo más grande. Cómo, o sea, lo que ha venido después en el debate, eso se ha venido a entender como los dispositivos narrativos. Patricio propone 5 dispositivos narrativos y a esos yo les voy a agregar unos que yo considero que son dispositivos, fresco que soy, y ustedes ahí me dirán, pero a mí no me parece, o a mí sí, y ustedes tomarán lo que quieran y lo que no lo dejarán. Entonces, el primer dispositivo que propone Patricio es concentrarse en un personaje. Porque concentrarse en un personaje propone de por sí una apuesta estructural. O sea, dense cuenta cómo desde el momento en punto en que yo decido concentrarme en un personaje, eso implica de cierta manera una apuesta estructural o una apuesta organizativa. O bien voy a progresar, o sea, voy a ir hacia adentro a tratar de conocer cada vez más a ese personaje, que eso es una de las apuestas, o bien voy a centrarme en la historia de vida de ese personaje o en el momento de la historia de vida del personaje que me interesa. El segundo dispositivo es concentrarse en un acontecimiento. Y aquí me ayuda Josephine, que me hablaba del apartheid. Es muy interesante lo del acontecimiento. Fíjense que hay 2 dispositivos que es muy importante definir. Concentrarse en un acontecimiento o en una situación concreta. El acontecimiento es algo que ha sido legitimado, que es conocido, o sea, que tiene una trascendencia histórica. Y tiene un valor, como dispositivo, tiene un valor muy grande porque algo que ya está legitimado es conocido. Entonces uno puede jugar mucho con las creencias a priori, o sea, las creencias que ya hay sobre eso, ¿no? Y el conocimiento o desconocimiento que haya sobre eso. Y las falsas creencias, que ahí es donde está la parte más juicy del asunto, ¿no? Pero entonces el acontecimiento ya implica una estructura de cierta manera. Tenemos una serie de decisiones estructurales, o sea, tenemos una serie de, ¿cómo decir? La mesa está servida. Tenemos una serie como de elementos estructurales ya a priori dados, que es la propia dinámica del evento, ¿no? El evento, las fases que tuvo, las fases por las que atravesó, el momento en que comenzó y el momento en que terminó, ¿sí? Entonces, la situación concreta, que la situación concreta conduce a ese tipo de estructuras acumulativas, estructuras de, ¿sabes? Más desdramatizadoras, porque la situación concreta son estados
como Now, por ejemplo, que describe un estado es una situación, es algo que está pasando ahora. No sé si vieron, es el momento del racismo en los Estados Unidos en ese momento. Claro, en ese momento ellos no esperaban que no sé cuántos años después todavía la cosa siguiera como muy parecida, ¿no? Tristemente. Pero es eso, las situaciones son estados de circunstancias. Y para describir estados de circunstancias, uno se tiene que meter adentro y generalmente es denso, son películas más descriptivas. Generalmente las películas de observacionales, de cine directo, suelen utilizar mucho este elemento de la situación concreta. Entonces, hacer un viaje. Hay lo que dice Stella Brucy. Hay una teórica británica que se llama Stella Brucy, que tiene un libro que se llama New Documentary, que creo que es del 2001 o del 2003. Ella es increíble, ella problematiza con todo el mundo, critica las teorías de todo el mundo, pero lo que ella propone sobre los journey documentaries es muy interesante. O sea, los documentales de viaje también te hacen una propuesta estructural. El documental de viaje implica el momento en que el llamado al viaje, el proceso del viaje, bueno, Mariana nos puede hablar más de esto, o sea, Mariana está en ese proceso. El proceso del viaje, las paradas por donde uno para, acuérdate Mariana, Stella Brucy, Journey Documentaries, en New Documentary, te puede servir. Y bueno, claramente el lugar de llegada, ¿cuál va a ser ese lugar de llegada? Y es muy interesante porque hay quien dice que los journey documentaries no implican un viaje físico, que a veces uno puede hacer un journey documentary viajando a través de la propia subjetividad o la propia sensibilidad y son viajes hacia adentro. Hay quien habla de cómo a veces el punto de encuentro o de llegada de los viajes son el mismo punto de partida, sin que a veces uno tenga el nivel de conciencia, y entonces hay unos procesos de anagnórisis que implican transformaciones y evoluciones internas del personaje que son revolucionarios. Piensen en todo esto en sus documentales, por favor. Lo otro es volver al punto de partida, que se puede dar de dos maneras. Bien, utilizando una estructura circular, que Medhin quería hacer esto dentro de su documental. O sea, parto de un momento clave, o sea, me voy a otras circunstancias y regreso a ese momento con mi película. Que esa es la manera más trivial de verlo. Y hay otro que es como en Soa y en otras películas. Ay, vi uno recientemente. Dios, que ganó Oscar hace poco. ¿Cómo se llamaba? Colette. Que son estas películas donde alguien vive un evento traumático en un lugar determinado y o sea, estamos explorando ese trauma, estamos explorando o sea, el impacto emocional o psicológico que tuvo ese evento y la persona regresa al lugar donde vivió eso, o sea, regresa allí. Y ese regreso claramente implica reminiscencias, o sea, todo ese proceso. Lo otro es o sea, estos son los 5 que propone Patricio y estos son los 2 que yo añado. Concentrarse en un microcosmos, esos circuitos cerrados, ¿no? De lo que pasa en una familia, de lo que pasa en una oficina. Lo que hace falta es que el cosmos sea micro, de lo que pasa en una escuela, ¿sí? O sea, no puede ser un pueblo, o sea, bueno, depende de qué pueblo sea, porque hay pueblitos pequeñitos que son como aldeas, pero es eso, el universo del microcosmos, donde generalmente ahí pasa esto, ¿no? Vemos los ciclos cerrados, los circuitos cerrados de personajes. O sea, vemos las performatividades de las acciones y de los rituales que suceden ahí adentro, que todo eso tiene valor estructural. Y el proceso, los procesos. Por ejemplo, Petitet, o sea, este documental de Carles Bosch, que trata sobre un grupo de, bueno, esto le puede servir a quien es a Ritmos de la Isla. O sea, que Petitet, por ejemplo, Ritmos de la Isla puede ser un referente interesante para Ritmos de la Isla. Un grupo de músicos, o sea, que van a hacer un concierto y habla del proceso del concierto. Es más complejo de lo que yo les digo, porque los músicos tienen determinadas características, porque hay una serie de obstáculos grandísimos y porque además quieren hacer, es una utopía, ¿no? Hacer un concierto de determinadas características en un espacio canónico y vedado para ellos. Y al final lo consiguen, pero es el proceso, o sea, la planificación de esto, los obstáculos que se presentan, el momento de implementación y al final es eso. Entonces, ahí tienen cositas en que pensar. Lo otro es el conflicto. El conflicto, como se conoce tradicionalmente, es la oposición entre fuerzas antagónicas, ¿sí? Pero el choque entre fuerzas antagónicas. Pero en el documental yo siento que, no sé si me hago entender, conflicto entre fuerzas antagónicas, o sea, personas con voluntades opuestas que chocan, ¿sí? Pero en el documental yo siento que hay que extender esta idea del conflicto. En el documental uno debería entender el conflicto como contradicción, como oposición y como contraste. Hay veces cuando un documental tiene morfología icónica, donde el conflicto no está dado ni siquiera por oposición de voluntades, sino por contrastes conceptuales. Oscuridad, luz, o sea, pares dialécticos. Y sencillamente basta esa oposición para crear esa idea, ¿no?
conflictiva porque se trata de trabajar con imágenes, ¿sí? Trabajar con... Entonces, abrir esa idea del conflicto, ¿qué es lo que genera? Ahora, ¿cuál es la importancia del conflicto? Trisha Das dice que de cuántas leyes hay en la dramaturgia, cuántos elementos hay en la dramaturgia, ninguno es capaz de crear expectación como el conflicto. Y eso es cierto. Lo que hace que la gente se siente ahí a la pantalla y dice, ay, es los conflictos. Entonces, una película sin conflictos es como un jardín sin flores. Aburrida hasta morir. Adelante, Josephine, que veo tu mano por acá. Sí, estaba escribiendo la pregunta. Es que solo al anterior tenía una duda. O sea, es que veo que hay películas que tal vez usan varios de esos dispositivos que tú mencionabas, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Entonces, ahí mi duda, es decir, la idea es que tengamos claro que pues están esas posibilidades, o es como una recomendación de elegir y enfocarse en uno de estos. Es como esa duda que tengo yo. Muy buena pregunta, Josephine, porque yo ya veo que me queda poco tiempo y ando a la carrera, y esa es la reflexión más grande que puede hacer uno sobre los dispositivos, es esa. Josephine, yo siento que lo más importante es saber qué dispositivos estás utilizando y por qué. Decir, esta historia, para yo contarla, ¿qué dispositivos yo tengo para escoger? O sea, ¿cuáles? Este y este. O sea, de estos que tengo, ¿qué posibilidades temáticas y narrativas me dan? O sea, si me concentro en esto, puedo hacer esto y decir esto, así. Y entonces de ahí tomar tu elección. Pero rara vez uno ve un dispositivo en puridad. Casi siempre hay presencias de otro, pero casi siempre uno se ciña a uno que predomina, que es el que responde más a la propuesta estructural que asumimos. No sé si con esto te respondo lo que me preguntas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por la pregunta, porque sí, pasa eso. Los dispositivos, casi siempre uno ve presencia de 2 o 3 dispositivos. Y entonces es bueno, son ejercicios para crear, ¿no? O sea, en mi película, ¿cuáles dispositivos yo puedo utilizar? Y ahí te ayuda mucho a construir. Entonces le decía que la importancia del conflicto es la mayor, la más grande de las importancias del conflicto es eso, generar expectación y ayudar a que la película progrese. Ahora, funciones del conflicto son muchas. La primera función del conflicto en la dramaturgia clásica es estructural, que no tanto en el documental. Digo estructural porque la acción dramática, que es la esencia de la estructura clásica, se estructura a través del conflicto. Cada acción dramática está preñada de un conflicto. Alguien quiere algo o alguien se le opone, lo consigue o no. O sea, hay un intento, hay una oposición a ese intento y hay un cambio de equilibrio, que es que lo consiga o no. Si no lo consigue, el intento va a volver a surgir y así se va creando una cadena. Esa es la función estructural del conflicto. Pero el conflicto tiene una función de caracterización de personaje. Yo quiero saber cómo es Josephine, la pongo en una situación conflictual. Y en dependencia de cómo actúe Josephine, yo sé si es una persona tranquila, si es una persona educada, si es una persona colérica. Eso es otra función del conflicto, caracterizar personajes. Otra función del conflicto es la función espectatorial, o sea, generar expectación y demás. Lo de las funciones es interesante, pero no lo es tanto como los niveles. Los conflictos tienen niveles. El primer nivel del conflicto es el nivel interno, el conflicto interno, que se le llama persona a ese nivel. Es una persona batallando contra sí misma, contra sus miedos, contra sus angustias, El segundo nivel del conflicto es persona versus otra persona, que es cuando los intereses de 2 individuos, o sea, colisionan. El tercer nivel del conflicto es persona versus un grupo social, cuando una persona se enfrenta a una oficina, en fin. Y el cuarto nivel del conflicto es persona versus medio. Y cuando digo medio, puede ser un medio natural, alguien tratando de sobrevivir en un desierto, puede ser un medio social o puede ser un medio onírico, que sea un ente espiritual, alguien fajado contra las fuerzas del universo, una cosa así, que también. Entonces, y que existe, no vayan a creer que eso solo es una cosa de ficción. En el documental también uno habla del mundo de los espíritus y los chamanes y tenemos, le digo porque yo he hecho documentales sobre santería y esas cosas y es increíble todo lo que, en fin. Entonces, ahí tienen los 4 niveles del conflicto. Hay una falsa creencia y es que suele creerse a veces que un conflicto, por ser de mayor nivel, es más intenso. Y no. En dependencia de cuál es la historia, el conflicto más intenso es el más fuerte. A veces, en dependencia de la historia, un conflicto interno puede ser mucho más fuerte. O sea, lo que pasa dentro del personaje y los problemas que tiene que resolver internamente pueden ser mucho más grandes y más fuertes que los conflictos que pueda tener esa persona con cualquier ente externo.
Entonces, una gran reflexión que hay que hacer en las películas, en todas, es cuáles son los conflictos que yo tengo, identificarlos y decir cuál es el más intenso. O el que estoy utilizando para estructurar la película, en verdad es el más intenso. Porque a veces pasa que tomamos como conflicto principal para estructurar uno que no es el más intenso y entonces la película se nos muere. Uno siente que la película cae cuando no debería. Entonces, eso es lo que define los conflictos principales y secundarios. El conflicto principal es el que se conecta al protagonista y a la temática principal y que es el más intenso. Y los secundarios son todos los demás. Entonces, vamos allá. La progresión. En el caso de la progresión, que es lo último, es el último componente conceptual del que vamos a hablar hoy. En el caso de la progresión, la película tiene que progresar, caballero. O sea, si la película es lacónica, o sea, yo entiendo, hay de todo, ¿no? Hay visiones autorales. Hay veces que entre la película más extraña es, más autoral la consideramos. Esto, yo sé, los esnovismos y todas estas cosas. Pero si queremos llegar al espectador medio y hacerle reflexionar sobre cosas, y si tenemos agendas ideológicas y políticas contundentes como las que tienen todos ustedes, es mejor que la película progrese para que de cierta manera la película coayude a mantener la atención del espectador, ¿no? De ese espectador medio que no es elitista, porque a veces somos, o sea, somos críticos de cines, en fin, y vamos a ver la película porque tenemos ese compromiso con el cine, y así la película sea la más aburrida, no progresa, sea un solo plano que dura 3 horas, la vemos y aplaudimos. Pero si queremos atrapar a ese espectador medio que se va a levantar y se va a ir, entonces hace falta que la película tenga una progresión organizada y precisa. Entonces, ¿qué es la progresión? La progresión es lo que hace que la película transite de un estado a otro, o sea, y que vaya ascendiendo de cierta manera. Ese ascenso puede ser de diferentes maneras, vamos a hablar de tipología. ¿Cuáles son las funciones que tiene la progresión? Las funciones de la progresión, de cierta manera, tiene una función comunicativa, claramente. Tiene una función comunicativa porque esa progresión nos puede ayudar a comunicar agendas temáticas, o sea, el trasfondo conceptual se comunica, para eso es que la película progresa. Tiene una función narrativa, ya dijimos que la secuenciación es parte de ese elemento narrativo, y bueno, la importancia de la progresión es esto, que la gente no se aburra y se vaya. Ahora, tipos de progresión. Está la progresión dramática, que se da por las acciones de los personajes, ¿sí? O sea, la progresión dramática es la más clásica. Es cuando se presentan obstáculos o barreras o brechas dramáticas, también se le dice, en el camino del personaje, y el personaje tiene que irlo sorteando mediante una cadena de acciones determinadas, o sucesos o eventos dramáticos, como también se le llama. Está la progresión temática, que son estas películas más retóricas, donde no tenemos un personaje central o un grupo de personajes centrales en el sentido de la acción, en el sentido tradicional, sino que son más bien discursos. Estamos hablando de diferentes puntos de vista que van adversándose, ¿no? Van haciendo como contrapuntos hasta que al final llegamos a tener esa suerte de, o sea, de máxima o de punto de llegada o de conclusión final. La progresión temática es eso, cómo progresan determinadas temáticas dentro de una película. La progresión social, que es cuando el número de personas que se ve implicada en la película va creciendo exponencialmente. La progresión personal es cuando uno va hacia adentro de las emociones y el cosmos o la construcción psicoemocional de un personaje. Vamos a ir hacia Medellín, por ejemplo, y vamos a ir conociendo cada vez de Medellín. Y cada vez el elemento que doy a conocer de Medellín es más sustancial. Ahora me entero que Medellín es cineasta. Ah, qué chévere, es cineasta. Ah, pero después me entero de que Medellín tiene un problema, o sea, una contradicción muy grande con sus padres. Que ni Dios lo quiera. Medellín, estoy ahí, que tú sabes, especulando. Después me entero de que Medellín vivió un trauma terrible de infancia. O sea, cada vez la arista o el elemento que voy develando de mi personaje se va haciendo más interesante y cada vez lo conozco más y cada vez me siento más próximo. ¿Qué es lo que hace falta? Que se haga más interesante lo que revelo, porque si lo que revelé ahora es muy grande y lo que revelo es muy importante y lo que revelo después es muy tonto, la gente dice, ay no, ya de esto no quiero volver allá. Que eso uno lo puede utilizar, esto que es muy importante para crear suspenso, ¿no? Te lo propongo, o sea, lo siembro como principio de anticipación, me concentro en algo que no es tan importante y el espectador está craving por saber sobre aquello y después retomo aquello, ¿sí? O sea, pero son los manejos. Lo que uno tiene que tener es la conciencia de cuáles son esas aristas del personaje para lograr la progresión simbólica o para lograr la progresión personal, perdón, y saber cómo uno los maneja. Hay que tener ese conocimiento. Y lo otro es progresión simbólica, que es cuando yo tengo un cuerpo simbólico dentro de la película y yo utilizo metáforas, metonimias, símiles visuales para discursar a través de la película. Entonces,
Aquí, hasta aquí vamos a hacer ya las últimas preguntas que tengan, porque ya nos quedan 6 minutos. Yo les voy a dejar 2 tareitas hoy. Déjame ver, estoy tratando de poner vista de galería, a ver si alguien tiene... Ajá, ya, lo logré. A ver si alguien tiene algo que preguntar o que compartir sobre esto que les comento. Ya, no. Entonces, bueno, les voy a comentar cuál es la tarea. Yo traía 2 actividades hoy, pero yo tenía la certeza de que podía ser que el tiempo no me alcanzara. Entonces, yo les quería proponer que la segunda... A ver, déjame ver si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Entonces, yo le tenía esta actividad, yo les voy a dejar el link y les voy a dejar la presentación. Y quienes quieran la hacen, ¿sí? Era igual para poner en acción o implementar esta teoría al análisis de un documental. Yo les iba a poner La Isla de las Flores, un documental brasilero que es una joyita. Sí, documentales breves que nos den tiempo a trabajar, nos dejen que pensar y además no nos quiten tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces nada, la idea era eso, buscar los dispositivos, no hacerlo en equipo, ya cada quien que lo haga por su parte, pero eso, analizar qué dispositivos narrativos utiliza, analizar qué tipos de progresión y cómo se trabaja el conflicto en la película, qué elementos le parecen, o sea, el del trabajo con el conflicto. Entonces, la otra tarea que sí es importante, esta es opcional, pero la segunda es muy importante, es que todas estas herramientas que mencionamos hoy, por favor, implementenlas en sus películas, cojan sus películas y analicen estos elementos, con qué dispositivos yo trabajo, con qué, o sea, qué niveles de conflicto yo manejo, cuál es mi conflicto principal y cuáles son secundarios, por qué, o sea, temáticamente, cuál es mi tema, cuál es mi punto de vista, por qué ese es mi punto de vista y no otro, por qué de los temas que tengo, este es el que yo priorizo como tema principal. Eso no les va a hacer ningún daño y les va a ayudar mucho a tener como una mayor comprensión de sus propuestas, ¿no? Para lo que sea, para hacer un pitching, para convencer a un actor, para conseguir dinero, para dirigir la película y llevarla a la pantalla, en fin. Entonces, y ahora sí, the floor is yours, adelante. Adelante, querida, sí veo tu dedito. Creo que tienes el micrófono apagado, Beida. Eduardo, este trabajo lo hacemos también con la ficción. A mí me parece aplicable, pero lo hacemos también con la ficción, ¿es la pregunta? Mira, ¿qué pasa? Yo partí de la narrativa, para hablar de la narrativa, o sea, de eso, de la narrativa como punto en que se encuentran la ficción, el documental y los demás discursos. Para eso, para poder proponer una serie de herramientas, o sea, que pueden servir para la ficción o para el documental. En el caso de la ficción, no apliquen lo de los dispositivos narrativos, por ejemplo. No apliquen lo de la morfología porque no da lugar a eso. Pero, por ejemplo, lo del tratamiento temático, absolutamente va. Lo de la progresión, totalmente. O sea, sí. Lo del conflicto, el conflicto es la ley del drama. Lo del conflicto, por supuesto que sí. Sí, entonces, y en el caso del documental sí apliquen el cuento completo, pero estos elementos que les digo, lo de la tematización, o sea, tema, punto de vista, premisa, eso aplíquenlo, por supuesto. Conflicto y progresión de una. Y entonces al documental sí todo lo demás. Obeida, y muchas gracias por la pregunta, porque es una conferencia sobre narrativa documental, pero nos damos cuenta, sobre todo, yo creo que la gran conclusión a la que podemos llegar es cómo la narrativa es algo que atraviesa o transversaliza la vida, o sea, y que está presente en todo, en cómo nos comunicamos, en cómo nos vestimos, o sea, es algo que es transversal, la verdad. Entonces, no sé, quisiera ir un poquito de ustedes sobre qué se quedó por allá, qué les llegó, qué no les llegó, qué tanto de utilidad ven en esta sarta de consideraciones teóricas. Me siento en un abandono ahora. Bueno, no. Tengo como 4 caritas por ahí. Bueno, pues nos quedan 2 minutos. En verdad no se puede hacer mucho más. Vamos a hacernos la fotico de la clase. Juan, no sé si nos puedes ayudar por ahí. Claro, Edu. Por favor, enciendan sus cámaras las personas que puedan. Bueno, Edu, ¿tú me dices? Ya, son todos los que estamos. Bueno, dale sí, cuando tú quieras, a la cuenta de 3, 2, maíz. Otra. 3, 2, 1. Listo, muchas gracias.
Muchas bendiciones, sí, gracias por acompañarme esta mañana. Yo tengo un par de preguntas, Eduardo. Bienvenida. Tengo, pues no a tus contenidos todavía me tienen así como la cabeza en una bomba. No sé, digamos, cosas prácticas del proceso. Sé que la conferencia con, se me olvidan los nombres, ¿quién viene ahora? Así que, Dios, yo estoy así como, imagínate que, Juan, ¿qué profe es el que viene atrás ahora? Bueno, la que viene ahora, tengo Balam Toscano. Balam, sí. Balam, exacto. La conferencia, perdón, hay perros aquí. La conferencia con Balam no voy a poder estar, sé que queda grabada. Entonces me gustaría tener luego acceso al link para poder verla en otro momento. Si fuera hoy mismo sería perfecto porque lo podría ver esta noche y así no me atraso. Y la otra pregunta tiene que ver con la conferencia con, estoy aquí haciendo trampa porque de verdad me está fallando la memoria hoy, no me acuerdo del nombre de nadie. No te preocupes que a mí me falla todo el tiempo, querida, y estoy ahí, ¿cómo se llama esta película? Dios mío, la charla del liceo hoy. Creo que puedo estar, pero también me da susto no poder hacerlo y para mí es importantísimo estar ahí. Va a quedar grabada, tenemos acceso a un link. ¿Hay alguna manera de poder verla en caso de que a la 1 de la tarde, hora Colombia? Se las compartimos, sí, claro, se las compartimos. El link es el mismo pero sí, claro, todas las clases quedan grabadas. Perfecto. Y el liceo es un patrimonio, caballero, la verdad. El liceo es un patrimonio, en verdad, no solo de Cuba, o sea, del cine iberoamericano, por los aportes que ha hecho, por la persona que es. Tener el liceo, la verdad, en Filmafro para nosotros significa muchísimo. O sea, un nivel simbólico incluso, ¿sabes? Ni siquiera... Entonces, bueno, no les quito más tiempo para que se puedan tomar el cafecito, despertarse de la avalancha teórica y entrar con Balam, que sí les va a hablar un poquito más del proceso de creación en la ficción, ¿sí? De la ficción o del documental en Soy Yuye. Muchas bendiciones.